Servus und hallo. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en la ciudad de Strasbourg, otra vez la región de Alsace, la región de Elsass. En Francia, sí. Y como siempre, un recorrido sobre la ciudad, los mejores sitios, cuánto necesitan gastar cuando están aquí en esa ciudad muy bonito. Sí. Y qué hacer, qué ver, dónde parquear, todas las cosas que necesitan saber hoy con nosotros. Y empezamos en la catedral Notre Dame de Strasbourg. Y pues, gente, como ya dijimos, estamos en Strasbourg. Y el primer lugar que deben sí o sí visitar es la catedral de esta ciudad. Esta catedral también tiene su estilo gótico, como las que últimamente hemos visto aquí. Esta catedral también tiene su historia. Tiene algo que ver con el diablo. Otra vez, que tiene su magia demoníaca, algo así. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que en esta iglesia, por aquí pasó el diablo, dice la historia, que pasó el diablo por aquí y que se puso a contemplar la catedral. Quiso entrar y saber si existen fotografías de él o algo sobre el diablo. Entonces, a lo que él entró, él quedó preso en esta iglesia, en esta catedral. Y desde ese momento quedó preso, no ha podido salir, no sale. Y es por esa razón que dicen que alrededor de la catedral se siente un viento más o menos fuerte, a diferencia que en los lugares un poco más lejanos de la catedral. Y aparte de eso, esta catedral en su momento fue una de las más altas o edificios más altos del mundo, en su tiempo digo, porque ya no lo es, que fue construida por el hombre. Tiene 142 metros de altura. Caminamos un poquito más y nos dirigimos a la plaza Kleber. Se preguntarán qué es Kleber o quién es Kleber. Kleber es un personaje, un general de aquí, de Strasbourg. Como pueden ver atrás mío, ahí está su estatua y es en honor a él en que se pone el nombre de la plaza. Es la plaza mayor de aquí, de la ciudad de Strasbourg, y también de aquí se considera como el centro histórico de la ciudad. También aquí es donde están los negocios, la actividad económica en esta parte de Strasbourg. Y bueno, de lo que nosotros estamos, como pueden ver, al parecer creo que va a haber un concierto, no sabemos, porque están haciendo preparativos y luces y todas las cosas, y están carpas también, como pueden ver ahí. Y pues caminando un poquito más de la plaza, hay que decir que todo está cerca. No es que nada está lejos, que debes tomar un tren, otro bus, otro tren. No, todo está cerca. Y caminando un poco más, encontramos en este lugar La Petite France. No sé si lo estoy diciendo correctamente. Este también es el lugar al que debes venir
súper importante y ya te voy a mostrar por qué. Ahí está el puente, es el puente San Martín. Está el río Eel. Y ahí donde ven allí atrás es un restaurante. Vamos a hacer el intento de poder ir allá. Entonces, lo bueno es que aquí ustedes también pueden bajar y tienen otra vista súper chévere, como pueden ver acá atrás. Vamos a ir para allá también y les vamos a mostrar. Y pues luego de que pasamos la Petite Française o el puente San Martín, caminamos un poquito más y llegamos acá Ponts Couverts. Ponts Couverts. La verdad es que no sé si lo estoy diciendo correctamente. Francés como que difícil de pronunciar. Eso estaba la línea defensa en el siglo XIII. Hay 3 puentes, 4 torres. Y eso estaba así ese tiempo. Y pues esto todavía existe aquí, está muy bien cuidado y este punto también deben pasarse. Absolutamente, no puede faltar. Entonces hablamos sobre el transporte. Como siempre hay diferentes variaciones. Podemos ir con el tren o con el bus directamente en la ciudad. Sí. También pueden ir con su carro. Pero aquí el tip: parquean en ese parqueaderos un poco más fuera del centro. Son P plus R. P más R. Park and Ride. Y aquí pueden parquear todo el día en nuestro parqueadero. Ponemos aquí. Para 4,20 euros. Y incluido es un ticket para ir con el tren. El transporte público, en el bus o en el tramway. A la ciudad. ¿Qué significa eso? Que ustedes agarran su ticket del parking y con ese mismo ustedes pueden utilizar en el bus o en el tramway para dirigirse al centro. Y la tramway es directamente en los parqueaderos, en está ese ahí mismo. P más R puntos. Y ahora es tiempo de comer. Tenemos hambre. Y está 12 o 11:30. 12. Tiempo para comer. Y ahora vamos a buscar un lugar donde podemos comer y sentar bonito, claro, también. Y buscamos. Y pues estamos ya en el restaurante donde vamos a comer. Es obvio, vamos a probar comida de aquí de la región, como debe ser, ¿no? Y pues tenemos una vista bonita. Estuvimos esperando un poquito en la fila hasta que abran, porque ya había cola. Abren a las 12 y estuvimos como 5 minutos nomás, pero ya había cola. Entonces sí esperamos un poco y llegamos justo a tiempo, como para tener una mesa.
El restaurante se llama en el Puente San Martín, como les dijimos que acá está el Puente San Martín que deben venir, deben ver. Y es creo que uno de los más bonitos que ves acá, porque está al lado del río y tiene una decoración bonita. Vamos a probar qué tal es la comida, les vamos a mostrar, les vamos a dar los precios también. Eso sí, hay que decir que los precios no son muy cómodos del todo y al final les vamos a decir si vale o no la pena este restaurante. Pues bueno, gente, hace mucho calor. Ya, y la comida estaba rico. No estaba lo mejor, pero tampoco no malo o algo. Podemos recomendar porque tienen una vista maravillosa, claro. Se sientan muy perfecto y también tienen comida de la región. Pero tampoco está muy barato, no está claro, sí, porque tienen esa vista y ese lugar y pagan por el lugar también. En total pagamos 55, más o menos 55 euros por un vino pequeñito, una cerveza y 2 comidas, o una comida y un menú, sí, que viene con la entrada, plato principal y postre. Así. El siguiente lugar que deben visitar es la Plaza Gutenberg. En esta plaza hay un carrusel muy bonito. Es un carrusel antiguo que viene desde el año 1900 y todavía está vivo. Y pues, gente, esto ha sido Strasbourg, en la región de Elsass. Sí, un pequeño recorrido, solo pequeñito, que podemos decir es en el fin, y también hay feriada en Alemania y también tal vez en Francia, no sé, pero hay bastante gente de todo el mundo, sí, en serio. De todo el mundo. Sí. Y creo podemos recomendar este lugar. Se puede recomendar al 100, es muy bonito, pueden visitar lugares, hay lugares para visitar, no queda todo lejos y todo es ahí mismo, pero puedes recorrer. Y otra cosa es que a este lugar yo pienso o recomendaríamos de que es solo para un día, paseo de un día. Ya, tal vez que no he visto en el vídeo sobre Colmar, es 1 hora más o menos más de esa ciudad y tal vez pueden combinar un día aquí, un día en Colmar. Y queda perfecto. Sí, así es. Entonces esperamos que les haya gustado mucho el video, que se hayan divertido, que hayan conocido más. Sí, como siempre ponemos aquí cuánto gastamos hoy, solo la comida, nada más, y el parqueadero. Nada más para hoy. Y no olviden de suscribir a nuestro canal. Dale like. Comparte el vídeo. Y cuéntanos, ¿te gustó el video? ¿Te gustó Strasbourg? ¿Visitarías Strasbourg? Yeah. Cuéntanos en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Chao. Yo tengo esta vista hermosa de este señor.